Si pudiéramos abrir la Biblia en Isaías 46. Isaías 46. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Y después el 12 y 13. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y este es el mensaje para esta generación. Oídme, duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Solamente Dios puede decir lo que hemos leído. Él es el único Dios, Él es celoso de su obra, Él es celoso de su pueblo. Y estamos en los días en que Dios va a demostrar ampliamente a esta humanidad que hay un solo Dios y un solo Salvador para el mundo. No hay otro camino dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, Dios hecho hombre. Como nunca, estos son días de conocer y tomar las palabras de Jesús seriamente para nuestro futuro cercano. Estamos viviendo días en que los antiguos paradigmas de la cultura, del saber y del quehacer humanos han cambiado vertiginosamente. Hemos llegado a una edad cultural en que los nuevos valores de la gran mayoría de la humanidad representan al hombre que no considera a Dios, al único Dios verdadero. El hombre moderno es impío. Esto es, no piensa ni considera a Dios. Eso quiere decir impío. Ya por varias generaciones, gran parte de la humanidad es ajena e ignorante de Dios. Estos son días para escuchar, conocer y tomar seriamente las palabras de Jesús. En este mundo de nuevos paradigmas, caracterizado por el abandono de la búsqueda de la verdad, va a ser de gran utilidad conocer las palabras de Jesucristo para nuestro futuro cercano. Cuando el hombre moderno relativiza todo, pues es ajeno e ignorante de los absolutos de Dios. Es mi anhelo que escuchemos, que consideremos las palabras de Jesús.
Gran parte de nuestra nación y de las naciones nunca han escuchado la escritura que voy a compartir, que son palabras de Jesús, dadas por Él a la humanidad. Aparece en Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Esta humanidad posmoderna desconoce la palabra de Dios, rechaza a Jesucristo como Dios y hasta en algunos lugares como personaje de la historia. Y esto tiene graves consecuencias para su vida, ahora los que viven, y para la eternidad. Una actitud de dureza de corazón, no arrepentido, es garantía de ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, de lo cual estamos a las puertas. Jesucristo advirtió muchas veces, Él viene a juzgar como juez a la humanidad. Advirtió en Mateo 24, versículos 36 y 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esta generación en la cual estamos viviendo es generación en la cual se están cumpliendo profecías de Jesucristo. Estamos de lleno ya en tiempos semejantes a los días de Noé. Esta generación es generación de los días de Noé. Época de violencia, de perversión, de mucha maldad, de incredulidad. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Uno puede hacer un estudio de lo que ha ocurrido en la cultura, en el mundo, no solamente en Occidente, sino también en Oriente, en los últimos 400 años, y ver cómo el hombre ha ido dejando de lado a Dios, a la verdad de Dios, y se ha puesto Él en el centro y ha creado su verdad propia para cada persona. Y no hay absolutos. Los absolutos de Dios son despreciados, son de burla. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de falta de fe, incredulidad, burla a lo que es de Dios, perversión desatada, violencia y mucha maldad. De estos días nos advierte Jesucristo. En Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros como creyentes debemos estar atentos a esto. Es tan grande la maldad que se está desatando en el mundo, que la tentación para los creyentes en la iglesia es enfriarse, endurecerse. Y el Señor dice justo lo contrario para nosotros: amarnos fervientemente, conocernos y apoyarnos unos a otros, porque los tiempos que estamos viviendo son cada día más malos. Mucha maldad, la maldad se multiplica.
quizá una de las profecías más descriptivas de estos tiempos, los días que vivimos. Es dado como una seria advertencia profética del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y esto aparece en 2 de Timoteo 3, versículos 1 y 2. Le dice: también debes saber que en los últimos días, ya no estamos en los últimos años, ni en los últimos meses, estamos en los últimos días. Son días. Vendrán tiempos peligrosos. La palabra original, chalepos, en el griego, quiere decir difícil de soportar. Difícil de soportar. También ha sido traducido como tiempos feroces o tiempos peligrosos. Y dice: habrá hombres amadores de sí mismos. Y da una serie de características de cómo va a ser la humanidad en esos días. Amadores de sí mismos, impíos, sin afecto natural, enemigos de lo bueno. Eso se ve hoy en día. Días en que habrá eventos decisivos para la humanidad y que están ampliamente profetizados en la Biblia. Días acerca de los cuales advirtió Jesucristo: la maldad se multiplicará. Nuestro país el martes va a tener un martes negro. Llega de visita aquí el que representa todo lo contrario a Jesucristo. La persona en cuyo cuerpo mismo y su espíritu, el espíritu de Anticristo, es el que habla. Él es contrario a todo lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Es absolutamente una persona impía, inicua, y viene de visita a este país. Es una vergüenza para este país. Perdido y llevando a millones de gente a perdición, con un evangelio propio que no es el evangelio de Jesucristo. Es vergüenza para nuestra nación. El día martes, un día de tristeza espiritual, un día triste para Chile. Y ese mismo día martes, a las 10 de la mañana, el Congreso va a votar una ley que es absolutamente contraria a la familia como está establecido por la palabra de Dios. Un hombre, una mujer con hijos. Nuestro Congreso, y ya todos advierten, tienen los votos, van a pasar una ley. Entre los preceptos que tiene esa ley está de que la autoridad paterna ya no va a estar en los padres, sino que ahora pasa a los hijos, porque hay que proteger los derechos del niño. Por lo tanto, el niño tiene autoridad sobre sí mismo. ¿Y qué significa en términos reales? Eso se está votando este martes en Chile. En términos reales significa que si un padre le enseña a un hijo algo de que al hijo no le gusta, el hijo puede tener todo el apoyo del Poder Judicial para poner a esos padres en el banquillo, y tienen que ir a tribunales de familia para ser reeducados. Se pierde la autoridad paterna. Eso se está votando este martes, un martes triste, un martes negro en la historia de nuestro país. La maldad está representada en nuestro país con nuestros legisladores, y para qué decir con nuestra presidenta, que desgraciadamente no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Una persona que ha hecho cosas brutales en contra del evangelio. Y ahora, en estos últimos días de su gobierno, se tira contra la familia de esta manera perversa. Pero un día, esta señora va a tener que estar solita, colgando en el aire, frente a Jesucristo, quien le va a decir: es mi palabra la que te juzga hoy día. Vergüenza
para nuestra nación. No solamente hace 2 semanas atrás hizo que nuestra nación votara en contra de Israel en las Naciones Unidas, lo cual tiene graves consecuencias para el país, como lo he advertido. Y no les quepa ninguna duda de que eso nos pone a nosotros como nación bajo juicio de Dios, y este país va a ser juzgado. No les quepa duda de que van a perder territorio. Eso hace gente que no tiene temor de Dios, que desconoce la palabra de Dios y que no puede tener en menos consideración a Jesucristo. Ese es el mundo que estamos viviendo. La maldad se multiplica más allá de lo que las generaciones pasadas jamás imaginaron. Es tiempo de perversión. ¿Y cómo hemos llegado a esto? La palabra de Dios lo advierte, cómo las naciones, cómo la humanidad llega a esto y que hay graves consecuencias. Y la palabra de Dios muestra en blanco y negro que si usted hace algo que es en contra de Dios, hay graves consecuencias para ahora, para su vida, para su familia, su sociedad y para la eternidad. No es un tema liviano. En Romanos capítulo 1, y leo, es tremendo tener que dar estas palabras, estos mensajes. Uno no lo hace, sino que con un espíritu contrito, consciente del sufrimiento que esta humanidad está atesorando para sí. ¿Cuántas familias destruidas? Naciones. Es terrible. Pero Dios advierte, cambien. Primera palabra que dice Jesucristo, arrepiéntanse. No me avergüenzo del Evangelio, escribió el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La ira de Dios, y este es el tema que la humanidad está enfrentando hoy día, no ya como futuro. La ira de Dios ya está presente en este mundo y Él está juzgando a las naciones. No crean que Dios corre y se hace parte con los que abortan y los que pasan leyes de aborto. Él no se hace parte de esa injusticia. Él no corre con la maldad. Él enfrenta la maldad. Y advierte, la ira de Dios se revela. Y vamos a ver cómo se revela en hechos concretos en una sociedad. Se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, el que no considera a Dios, muy bien, la ira de Dios. Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso está pasando el día martes en nuestra nación con esos legisladores. Con injusticia, con mentira, detienen la verdad. Una de las cláusulas que la gente no conoce, una de las cláusulas de ese proyecto de ley que tiene que pasar al Senado, dice, porque hay un colectivo que es absolutamente contrario a todo lo que representa a Dios, y ese colectivo logró poner una cláusula que dice lo siguiente: la Biblia no puede ser difundida. La Biblia no puede ser enseñada.
porque es un libro que atenta contra nuestros valores. Eso estamos enfrentando el día martes, un día negro para nuestra nación. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. La creación da testimonio de Dios. Por lo tanto, no tienen excusa. No me vengan a decir, no, es que yo no sabía. No, el Señor le va a decir, no. Mi palabra los va a juzgar a ustedes. Y no me digan que no tienen excusa, porque la creación estaba dando testimonio de que hay un creador. Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, hecho tinieblas. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, y aquí comienzan las consecuencias. A una generación así, aquí comienzan las consecuencias. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de su corazón. Juicio de Dios, ira de Dios. ¿A usted le gusta la inmundicia? Muy bien, lo suelto, entréguese a la inmundicia. ¿Y cómo se manifiesta lo que la Biblia llama inmundicia? Y por eso ese colectivo está en contra de la Biblia. Por lo que dice. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra consecuencia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está claramente la palabra de Dios. Los valores de esta cultura postmoderna de la cual somos parte, todo el mundo, porque todas las naciones están como está esta nación. Nación postmoderna, impía, no considera a Dios, ignorante de Dios, y está ya bajo juicio de Dios. La ira de Dios está sobre estas naciones, la ira de Dios. Estas personas se conducen así porque están bajo juicio de Dios, ira de Dios, y por eso tienen una mente perversa. Por eso están haciendo las cosas que hacen, porque Dios
lo soltó a eso. Una humanidad llena de necios, enemigos de Dios. En estos días, en esta humanidad, a medida que avanza 2018, más y más se va a ver la ira de Dios. Está enjuiciando a todas las naciones. Esta ira de Dios va a culminar cuando Jesucristo vuelva a juzgar al mundo. Y eso viene a poco andar. Él viene como juez, va a juzgar toda la impiedad, toda la maldad, toda la perversidad, las aberraciones, las violencias, las perversiones, los abusos. Él va a juzgar a cada persona y Él va a juzgar a las naciones como las naciones han tratado a su pueblo, al pueblo de Dios. Son días estos, y esto es para la iglesia, son días de separación. Por una parte, una humanidad que va derecho al infierno por toda la eternidad. Es así. En toda la Biblia, la persona que habla más del infierno es Jesucristo. Y si uno tiene problemas con ese hecho, tiene un problema personal, uno en uno, no en grupo, uno en uno con Jesucristo. Y de eso va a dar cuenta. Es una humanidad que va directo al infierno. Cada día, advierte la palabra, los malos van a ser más malos. Pero son días de separación. Por otra parte, el pueblo de Dios que espera el rapto de Jesucristo cuando Él venga por su iglesia, y que eso puede ocurrir mientras hablo, en cualquier momento. Estamos en los días. No por coincidencia se cumplen entre 2017 y 2018 3 generaciones bíblicas, la de los 100 años, del 6 de julio de 1917, 100 años al 2017. La generación de 70 años, con el comienzo, el 14 de mayo de 1948, del Estado de Israel por primera vez, desde la época de los macabeos. Y la generación de 50 años, cuando el 6 de junio de 1967 entran las tropas israelíes y capturan la ciudad de Jerusalén. 100, 70 y 50. Hay escrituras que dicen que la generación que vea estas cosas verá el retorno del Hijo del Hombre. Una gran separación entre los valores del mundo, y la iglesia tiene que estar muy atenta, no permitir que los valores del mundo entren a sus vidas. Nosotros no aceptamos los valores del mundo en la casa del Señor, no los aceptamos. Nunca vamos a claudicar. La palabra de Dios es la norma, y lo que Él dice sí es sí, lo que Él dice no es no. Así no le guste a alguien, que lo escuche. Nuestra fidelidad es con aquel que es fiel y verdadero. Nosotros, pueblo de Dios, la palabra por medio del profeta
del apóstol, también profeta, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4. Leo los versículos 7 y 8. Para nosotros, pueblo de Dios, para estos tiempos la palabra nos dice cómo debemos conducirnos. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Conscientes de los tiempos que estamos viviendo. El que quiera ir ahí a Valparaíso el martes a las 10, que vaya, que haga presencia. Los que no puedan, oren. Tiempo de intercesión, para que de alguna manera esos legisladores que están pasando medidas absolutamente en contra de Dios y todo lo que Jesucristo representa, de que de alguna manera sean deshechos esos planes. Y cuando pase al Senado, que hasta ahí llegue. Que hasta ahí llegue. Señor, Señor. También la palabra de Dios nos dice, para nosotros, pueblo de Dios, que está apartado de los valores del mundo, que nosotros sigamos haciendo lo que Él nos ha puesto que hagamos, sirviendo en el lugar, en la capacidad, los llamados que Él nos dé o nos haya dado, nosotros sirviendo con fidelidad y estando atentos, sin sorprenderse de que las cosas van de mal a peor, porque así lo advierte la palabra. Y si el Señor no viene luego, estemos atentos a la voz del Espíritu Santo, que confirme lo que Jesucristo habla. Porque el Espíritu, en esta época de la historia de la cristiandad, también se está moviendo en todas las naciones. Y son millones los que están llegando a Cristo, en todos los continentes. Muchas veces no están las noticias, porque las noticias del mundo son de otros tópicos. Pero el Señor está haciendo su obra y nosotros somos parte de eso. Entonces, consciente de qué somos parte y en qué generación estamos viviendo, vivamos con ferviente amor y la vista puesta en lo eterno, porque para allá vamos con Jesucristo. Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. Y una vez que eso ocurra, entonces comienza la historia más difícil para la humanidad, lo que se llama la gran tribulación. A esa gran tribulación, por lo que dice la Escritura, Señor,
Yo espero y confío de que no voy a estar ahí, sino que si tú vienes, nos llevas, Señor, en los cielos, en un instante. Y si alguien se queda, mantenga limpia la iglesia. Nos vemos, que el Señor los bendiga.